Muchas gracias al ponente, del cual conozco parte de su trabajo y con el que coincido en muchos de los planteamientos que ha hecho, que quiero pasar a comentar punto a punto, porque aunque 90% vamos a coincidir y muchas de las cuestiones que se han puesto encima de la mesa son planteamientos que incluso nosotros en el partido llevamos en la parte programática, hay algunas cuestiones que no sé si es porque no he entendido o son de matiz o podemos discrepar. Voy a empezar por el tema de la financiación. Miren, acaba de salir una noticia ahora mismo, me la acaban de mandar por Twitter, publicada por El Mundo, donde el 35% de los jóvenes españoles entre 25 y 34 años no tiene el bachillerato y duplicamos las cifras de la OCDE. Es decir, el abandono escolar temprano, en términos de la generación que deriva de la LOCSE, es brutal. Es brutal. Por tanto, estoy de acuerdo con usted en que es necesario mejorar la financiación, pero discrepo en que el parámetro que tengamos que utilizar para medir esa financiación sea estricto sensu el tema del porcentaje del PIB. Porque si nos basamos en este dato, en aquellos tiempos, la inversión era de cerca del 4,4%. Y aún así no hemos conseguido abordar o interferir en uno de los problemas más graves que tiene nuestra educación. Por cierto, que no es la religión ni es la cuestión de la financiación de la concertada, de la que ahora hablaré. Por tanto, creo que coincido con usted en que es necesario mejorar la financiación. Coincido con usted en que esta mejora de financiación tiene que venir del Gobierno central, pero tiene que haber un compromiso explícito por parte de las comunidades autónomas, que son en realidad las que gestionan el 95% del dinero que hay para la educación y que tienen que invertirlo en ello. Pero creo que no podemos hacer un abordaje serio, aunque al final lleguemos a los mismos datos, basándonos en el PIB, porque el tema del PIB, stricto sensu, puede generar problemas como qué pasa si el PIB disminuye y mantenemos ese porcentaje, o qué pasa si ese PIB aumenta y al final requerimos invertir parte de esa financiación en otras cuestiones como la asistencia a los mayores o lo que fuere. Yo creo que es importante retomar la mesa sectorial, abordar claramente y con profundidad el coste del puesto escolar, con independencia del lugar del territorio en el que estemos, y creo que al final esta financiación en educación, que al final es lo mismo pero medio de otra manera, tiene que incrementarse y tiene que haber un compromiso por parte de las comunidades autónomas de destinar parte del dinero que se le da a la educación. Ha mencionado usted una cuestión que yo coincido plenamente, lo hemos hablado. Creo que tenemos, si hacemos el pacto por la educación, que abordar una cuestión muy compleja pero muy necesaria, que es la cuestión de los tiempos y del calendario escolar. Me parece que esto deriva en problemas que hemos tratado como los deberes, y al final no es una cuestión de deberes sí o deberes no, es una cuestión de cómo estamos distribuyendo los tiempos y en qué medida esta distribución de tiempos, que parece inocua, está teniendo efectos importantísimos sobre la inequidad de los niños que no pueden asumir o que no pueden llegar a actividades extraescolares o de refuerzo. Coincido con usted en que el tema de la repetición no es la vía. Creo que el planteamiento, y así lo proponemos, es abordar el tema del refuerzo a los niños con necesidades educativas específicas que pueden venir por cuestiones personales, territoriales o socioeconómicas. Y coincido con usted también en que tenemos que abordar la cuestión de los tiempos escolares con esos veranos eternos donde los niños pierden lo que habían adquirido durante el curso. Creo que, con relación al tema de la concertada, que usted ha dado en la clave, hay un mal equilibrio financiero y, por tanto, es imprescindible abordar el tema del coste por puesto escolar para tener un debate profundo sobre cómo vamos a enfrentar este problema, porque si no, no habrá equidad y no habrá libertad de elección defendiendo la concertada. Y creo que ha dado usted en un papel clave, que es en una cuestión clave, que es el papel del MEC. Vamos a ver, yo creo que es verdad que en un sistema con competencias compartidas muchas de las labores tienen que desarrollarlas las comunidades autónomas, pero el Ministerio de Educación tiene que desarrollar una tarea de liderazgo y de empuje con relación a cuestiones importantes.
Sabe usted, porque lo hemos hablado, que nosotros somos muy partidarios de los programas de cooperación interterritorial, que tienen que partir del Gobierno central y que son los ministerios quienes tienen que empujar a las comunidades autónomas a poner en marcha programas de intervención. Yo espero que lo hagan porque está en el acuerdo de investidura y vamos a exigirlo, pero estamos esperando. Y finalmente, concuerdo con usted el tema de los nuevos modelos que necesitamos abordar. Creo que es usted la primera persona que trae datos económicos sobre cuánto costaría implementar el MIR adelante. Sinceramente, creo que 2.000 millones no es una cifra exorbitada cuando estamos jugándonos el futuro de la educación en este país. Por tanto, me parece que deberíamos apostar por estas cuestiones. Nada más, agradecerle su intervención y decirle que, como siempre, me parece que ha dado usted en un diagnóstico muy certero. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podem, en Común Podem, en Marea, el señor Mena tiene la palabra. Gracias, presidenta, y muy buenos días, señor Gortaza. Gracias por su explicación y por el detalle. Y gracias, señor Lucas Gortázar, por su intervención. Ha sido clara, interesante y, por tanto, útil. Yo empezaría por lo general para pasar a lo particular. Ha hablado de pacto, pero ¿qué entiende usted por pacto? Es decir, es muy importante, no todas las palabras tienen el mismo significado. El pacto es muy polisémico y más un pacto educativo. Ya sé que es ponerle en un compromiso delante de la subcomisión que teóricamente digo, la que ha de implementar este camino al pacto. Pero con el tiempo que llevamos, a pesar del enorme interés de las personas que han venido a explicarnos sus pensamientos y su práctica, como diría yo, es factible un pacto político en el Congreso sin que participen, como usted ha dicho, los principales líderes de los partidos respectivos. Es factible, segundo, un pacto vigente la LOMCE, es decir, empezamos el pacto y no lo hemos acabado y este curso empieza con LOMCE. Ha empezado ya, de hecho hoy. Bueno, hace unos días el trabajo previo. Por lo tanto, ¿es factible esto? Yo tengo mis dudas, pero en todo caso, a partir de esta pregunta, usted es libre de contestarla o no, pero la tengo en la cabeza, ¿no? Luego, sobre lo que usted nos ha comentado, muy interesante el aspecto de financiación y que se atreva a poner números, porque a veces hablamos de financiación y no ponemos números. Algunos de ellos interesantes, caldría, digamos, pormenorizar más qué le lleva a usted a este resultado, y me pondré a lo mejor con la cifra más polémica, estos 2.000 millones para la escuela concertada. Yo ya he dicho más de una vez que para mí lo importante es un buen servicio público y no quien lo da, con la experiencia que tengo, a pesar de haber trabajado siempre en la escuela pública. Pero sí que se ha de hacer con las mismas características, objetivos y finalidades. Equidad y excelencia han de ser los dos elementos claves. Evidentemente, se ha de financiar mejor la escuela concertada, siempre y cuando cumpla los mismos estándares que un objetivo de servicio público, y no a la carta o ad hoc. Y este es un elemento que usted sabe que cuando con las patronales entramos en este tema ya no está tan claro el consenso. Y aquí, en este sentido, tendríamos que avanzar. Saltando un poco el tema de la jornada. Yo no sé hasta qué punto el problema es la jornada continuada o que no haya, digamos, una continuidad en algunos aspectos educativos que no tienen que ser educación formal. No sé hasta qué punto la educación formal se puede dar perfectamente en jornada continuada. Finlandia es continuada, con comedor también. Y este es uno de los aspectos que tendríamos que discutir. Tampoco se puede culpabilizar, a veces pasa, al profesorado por querer la jornada continuada. Es que los que tenemos experiencia sabemos que la educación formal, después de comer,
no es los mejores momentos para hacerla. O sí, pero de otra manera. Y, por último, por la cuestión de tiempo, las competencias del Ministerio de Educación. Claro, el problema del Ministerio de Educación no es solo del Ministerio, es el concepto de Estado. A ver, en Estados Unidos se tiene muy claro que es un Estado federal. Aquí no sabemos bien que es un Estado autonómico. Y, por tanto, a veces volvemos a empezar. Se hace acciones autonómicas y luego siempre el viejo elemento de uy, hemos de volver a controlar porque se nos está desmadrando las diferencias. En este sentido, la LOMCE es un intento de recentralizar. ¿Hay posibilidades de un Estado diferente en el Estado español? No entraré en el tema porque ustedes saben que en estos momentos no sería el interlocutor más adecuado para explicarlo. Lo sufriremos en nuestras carnes, quedarán moraditas nuestras sienes de sufrimiento o no. Ya lo veremos en estos próximos meses. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Oloriz. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Llaguno. Muchas gracias. En esta subcomisión es lo que de verdad nos interesa, que se nos venga pues con datos, con propuestas concretas para ver qué es lo que compartimos y qué es lo que no compartimos. Yo he hecho el ejercicio ese que usted proponía al principio de la intervención. A mí la palabra que me sugería era mejorar. Mejorar en lo personal, pero también mejorar en lo colectivo. Mejorar en lo personal en cuanto a aprendizaje, pero también en cuanto a conocimientos, mejorar en cuanto a valores, valores que después gestionaremos dentro de la sociedad, y mejorar en lo personal en el ámbito de la socialización, cómo nos socializamos con el resto de personas de nuestro entorno. Pero también deberíamos de mejorar en lo colectivo, porque la educación para el Grupo de Unidos Podemos tiene un valor importante en el ámbito personal, en el ámbito estrictamente personal del individuo, de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, pero tiene un potencial social y de colectividad interesantísimo y que entendemos que una nueva ley es lo que seguramente debería abordar. En ámbitos de cohesión social, la escuela, y especialmente la escuela pública, puede ser una herramienta con un potencial espectacular de mejora, la optimización de los recursos, la convivencia, que estamos viendo cómo es cada vez más necesaria esa convivencia en la sociedad y en nuestras aulas, con lo cual la palabra que a mí me sugería era esa. Quería hacer mención también, ustedes tienen este documento muy bien trabajado y muy interesante que hemos analizado desde el Grupo de Unidos Podemos sobre los costes del no pacto. Yo les reformularía la pregunta de otra manera. ¿Cuáles serían los costes de un mal pacto de educación? ¿Cuáles serían los costes de un pacto que blindase los privilegios de ciertas escuelas por encima de la mayoría social de las clases populares del Estado español? ¿Cuál sería el coste de un pacto que no garantizase esa escuela pública como eje vertebrador de la cohesión social en el Estado, como elemento de cohesión? ¿Cómo sería ese mal pacto con una infrafinanciación de nuestro sistema de educación? ¿Cómo sería un mal pacto donde se blinden o se perpetúen las malas condiciones laborales y los porcentajes de precariedad, de inestabilidad laboral que tienen hoy los profesores en España, que son uno de los cuerpos docentes más precarios de toda la Unión Europea? ¿Cómo sería ese mal pacto de educación si al final el Gobierno del Partido Popular consiguiese recentralizar el Estado a través de leyes de educación que lo único que hacen es dinamitar el sistema de competencias que nos hemos establecido? Con lo cual, ¿cuáles serían el coste seguramente económico, pero también el coste social, político y territorial de un mal pacto de educación que se pudiese llegar desde este Congreso de los Diputados? Por eso, para nosotros siempre decimos, y me gustaría escuchar su opinión, que hay tres principios fundamentales que deberían de ser el eje del Pacto de Educación y también de la futura ley de educación. El primero es el principio de suficiencia económica. Tenemos que dotar a nuestro sistema educativo de una suficiencia económica blindada por ley. Nosotros decimos que debe de ser en torno al 6, el 7% del Producto Interior Bruto, pero evidentemente estamos dispuestos a poder negociar. El segundo es el principio de la participación.
interna, es decir, dentro del ámbito estricto del centro educativo. Tenemos que volver a recuperar a los claustros y a la aportación de la comunidad educativa como eje democrático de los centros educativos de este país, pero también el principio de participación externa. Muchas veces decimos que el problema que ha tenido España son 7 leyes de educación consecutivas. Yo creo que el problema ha sido básicamente que ninguna de esas leyes han contado con el visto bueno de la mayoría de la comunidad educativa, con lo cual o conseguimos derribar las paredes de este Congreso y que sea la comunidad educativa quien nos diga cuál es la ley que necesita el Estado español, o si no volveremos a caer en otro fracaso. Y el tercero es el principio del bien común. La escuela pública es el eje fundamental. Nosotros defendemos que el dinero público tiene que ir para la escuela pública. Estamos dispuestos a hablar de los conciertos educativos, pero deberemos de evaluar también qué es lo que está pasando con esas aportaciones extras alegales por parte de las familias. Hay estudios de la Organización de Consumidores y Usuarios que dicen que 9 de cada 10 familias no saben que las aportaciones a las escuelas concertadas son voluntarias, con lo cual aquí hay un elemento que está de alguna manera pervirtiendo cuál es el sistema de financiación entre la escuela pública y la escuela concertada. Y acabo, hay un tema que también me gustaría saber su opinión, que es el de la función docente. La función docente no es solamente el MIR. Nosotros entendemos que debemos de vertebrar un buen encaje de 3 elementos que son fundamentales. La formación inicial, con lo cual el mundo universitario tiene mucho que decir en este ámbito. El sistema de acceso, aquí no solamente es la Ley de Educación Orgánica, sino cómo después las comunidades autónomas también despliegan sus competencias en este ámbito. Y un tercer elemento que va muy ligado también a la función docente, que son las condiciones laborales. Las condiciones laborales que debemos de garantizar a los profesores y las profesoras en este país. Con lo cual, cómo conjugamos los 3 elementos que, a nuestro entender, son fundamentales para una buena función docente, que son la formación inicial, el sistema de acceso y las condiciones laborales cuando se desempeña. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Meijón. Muchas gracias, presidenta. Ante todo, en esta subcomisión, y felicitarlo además por la intervención que ha tenido, ¿no? Voy a referirme fundamentalmente a los 2 aspectos que usted ha pretendido tocar, que son la financiación y la evaluación, ¿no? Hoy sabemos por Eurostat que España es el 5º país que menos invierte en educación, detrás de Bulgaria, Italia, Irlanda y Rumanía. Conocemos también por los datos, sacaba un informe UGT, me parece que ayer, antes de ayer, que algo que es obvio, es decir, invertimos menos que hace 7 años en educación y, fundamentalmente, invertimos menos en la escuela pública. Las familias, a cuenta de eso, necesitan gastar más en educación en cuanto a gasto privado. Se está cifrando que se incrementó en 1/3 ese gasto que las familias hacen y, por desgracia, además, las partidas más afectadas son aquellas que tienen en cuenta la educación compensatoria y la educación en la diversidad, ¿no? Es decir, las partidas más afectadas están siendo para aquellos que más lo necesitan, ¿no? Sobre la concertada, además del informe de la OCU al que se refería el compañero Mena, ayer se han presentado por parte de la FAPA Giner de los Ríos y de CICAI, que es la Asociación de Colegios Independientes, un informe que decía que el 100% de los centros que visitaron, concertados, exigían un pago obligatorio entre 138 y 198 euros al mes. Es preocupante este tema y yo quisiera relacionar esto con los 2.000 millones que usted decía que tiene la concertada como déficit de financiación, y si usted podría indicarnos algún dato más sobre cuáles son los puntos clave de ese estudio, ¿no? Porque nos interesaría mucho ese conocimiento de cómo está la situación en la red concertada, ¿no? Se ha querido establecer yo creo que una frase a base de repetirla, que invertimos menos pero mejor, ¿no? Pero claro, casi parece que alguien pretende deducir de ese invertimos menos pero mejor que invertir más significa siempre invertir mal. Y claro, no podemos decir eso en ningún caso, ¿no? Parecería que introducimos una falsedad en el sistema. Y usted antes ha comentado cómo se invirtió en su día más y además se invirtió bien. Porque de las cosas que se han eliminado han sido los programas de cooperación territorial, que en su día tuvieron evaluaciones externas, entre otras del IBIE, que usted también mencionó, diciendo que eran programas que funcionaban bien y su evaluación era positiva. Esos programas se eliminaron, es decir, se gastaba más y se gastaba bien. Y es muy importante, efectivamente, establecer un suelo financiero, ¿no?
te lo cifraban al 5%, efectivamente podemos debatir ese tema, porque será lo único que permita establecer políticas educativas estables. Si yo no tengo una financiación estable, yo estaré al albur cada presupuesto si en educación me tocó o no me tocó la lotería y, por lo tanto, puedo hacer o no buenas políticas educativas. Pero me interesa especialmente la conexión que usted ha realizado entre financiación y evaluación. Dos elementos que muchas veces se tratan por separado y que usted está demostrando en su intervención, es necesario tratarlos como dos grandes vasos comunicantes. Es decir, a toda financiación tiene que suponérsele una evaluación clara sobre si eso que se está gastando se gasta bien o si es necesario transformar ese gasto en otro gasto distinto y más eficiente. Entonces, a mí esa conexión que usted dice que tiene que ser establecida de antemano y a priori con una buena agencia de evaluación, tanto externa como interna, en todos los niveles que usted mencionaba, me parece muy interesante, ¿no? Como elementos que a mí me preocupan sobre su intervención también, y en plan puntual, no solamente estos dos, era la certificación competencial que usted decía. Me interesa sobre todo una frase que dijo, es decir, independientemente de la certificación de competencias que todo el mundo tiene que tener y eliminamos un título porque un título es una frontera que dice tú sí, tú no, es decir, todo alumno, independientemente de esa certificación que tenga, tiene que poder seguir desarrollándose en el mundo educativo. Tiene que tener una salida de que el sistema educativo lo ofrezca para poder seguir, bien sea por la vía de la formación profesional, bien sea reincorporándose a la vía del bachillerato o aquella que se le diga, ¿no? Me parece muy interesante este tema porque muchas veces cuando se dice no debiera haber un título, como ocurre en muchos países de nuestro entorno, se dice no, lo que se quiere hacer es una manga ancha que pase todo el mundo y obviamente no se trata de eso. Usted hablaba incluso que a mí un detalle que me sorprendió, decía incluso de que esa certificación por competencias fuera también mediante una prueba externa. Lo que pasa es que eso me sonó un poco a reválidas, por eso quería que lo matizara, ¿no? Y, bueno, entrar ahora en el debate que algunos compañeros han iniciado, que usted también tocó, que es el debate entre el MEC y las comunidades autónomas, cómo deslizar este tema, yo creo que necesariamente tenemos que llegar a una propuesta desde la subcomisión en que se vea que necesariamente tiene que haber una cooperación inteligente. Es decir, desde el Estado no se puede tratar de cambiar las políticas educativas que con sus competencias deben hacer las comunidades autónomas, sino todo lo contrario, potenciarlas, y las comunidades autónomas han de ver en el Estado un agente que les permite hacer una mejor educación, ¿no? Entonces, en ese sistema de equilibrio y de cooperación es donde creo que debe darse esta cuestión. También si puede apuntar algo sobre ello, se lo agradezco y no gasto más tiempo. Muchas gracias, le repito, por parte del Grupo Socialista por la intervención que ha tenido. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora González Guinda. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Cortázar, por su intervención, que obviamente es muy ilustrativa y le damos las gracias por lo que pueda significar para esta subcomisión, que desde el Partido Popular la enfocamos con ilusión de cara al pacto educativo, que, como muy bien saben, estamos para ello en esta subcomisión. Por nuestra parte, se ha hablado aquí de un pacto, de los riesgos, de los costes de un mal pacto educativo. Nosotros, si estamos aquí, y llevamos ya muchas sesiones, se lo puedo asegurar, estamos con la confianza de que pueda salir un buen pacto educativo. Un buen pacto educativo, cuando usted nos ha nombrado qué palabra nos venía a la cabeza, a mí me ha venido la palabra excelencia, pero la palabra excelencia enfocada o entendida como calidad educativa, y una calidad sin equidad no es excelencia, y además también con libertad, porque también se ha nombrado aquí el tema de la concertada, y yo, sinceramente, esta es la palabra que a mí me vino, porque nuestro objetivo yo creo que es llegar a un pacto que pueda traernos una mayor excelencia y una mayor mejora de nuestro sistema educativo y, a fin de cuentas, de los rendimientos de nuestros alumnos y de nuestros estudiantes. Por cierto, nombrando los datos que nos proporcionaba la portavoz, que creo que son de Education at a Chance de la OCDE, que han salido recientemente, decir que no estamos tan mal, que el porcentaje de población adulta entre 25 y 65 años en España, que solo tiene estudios obligatorios, hemos mejorado. Se ha mejorado a 9 puntos, por tanto, algo se estará haciendo bien. Que hay también una mejora en población adulta
con educación terciaria del 28 hemos pasado al 35 y pico, con el 7%, que hay más graduados y doctores en ciencias en España que en la OCDE, y que en infantil, porque también lo tenemos que enfocar por abajo, que el 95% en las edades a partir de los 3 años los tenemos escolarizados, un índice bastante superior a la OCDE. Por tanto, dicho esto, paso un poco a analizar el tema de gasto. Lo que tiene que ser la última es que algunas de las cosas ya se han comentado, y creo que el portavoz del PSOE, el señor Meijón, ya ha comentado esa necesidad de más gasto, mejor gasto. Por supuesto, todos estamos a favor de una mejora en el gasto. En los últimos 4 años el gasto se ha ido incrementando. Por supuesto que todos queremos que la situación económica mejore y que se pueda invertir más en educación, pero la relación que ha hecho entre evaluación de los propios recursos me ha gustado mucho, porque yo era algo que iba a comentarle en cuanto a los datos que tenemos de gastos por comunidades, que ya se han nombrado también en esta subcomisión en más de una ocasión. Comunidades con mucha inversión, sus resultados en los informes PISA no son los mayores. Y tenemos clarísimamente Cataluña o Madrid superan, casi triplican, incluso el País Vasco, a Castilla y León, y los resultados de Castilla y León han sido mejores en lo que respecta a los últimos informes de la OCDE. Teniendo en cuenta también que Castilla y León, con la inversión que tiene una dispersión altísima y unos problemas intrínsecos propios. Entonces, dicho esto, por tanto, me parece interesante ese estudio de carácter de la evaluación del propio gasto. Pasaría también a el tema de la evaluación. También, por cierto, el tema de la concertada, que es un tema que aquí ya se ha tocado, y estamos un poco que se asocie al tema de la segregación, que usted también lo ha comentado. Y yo aquí sí que tengo que decir que en el tema que a mí me molesta, en cierta manera, que se asocie siempre concertada con segregación, cuando hay otros muchos factores. Por ejemplo, tengo aquí un estudio de la OCDE también, de los inmigrantes en el sistema educativo catalán, en los que se dice claramente que el 38%, más de un tercio de los alumnos inmigrantes que van a la escuela pública catalana no superan el nivel mínimo de PISA en matemáticas, también lo hacen en lengua y en otras competencias, mientras que el 16% de los nativos sí lo rebasan. Es decir, estamos hablando de, claro, esto marcaría una segregación, una falta de igualdad, ¿no? Equidad. En cuanto a la evaluación, totalmente de acuerdo en que cualquier evaluación tiene que servir de termómetro, ¿no?, para innovar y apoyar, y nunca para sancionar, y que es, como no, un instrumento para la Administración, también para la inspección educativa, del que debemos disponer para tratar de diseñar apoyos, ¿no?, en los centros. Y usted también ha nombrado el tema de las salidas, ¿no? Las salidas, el no cerrar ciclos con los itinerarios, y de la misma manera que miramos hacia arriba, también miramos hacia abajo, ¿no? La escolarización de 1 a 3 años, ¿qué nos puede decir al respecto? Porque aquí ya ha habido varios expertos y lo vemos en distintos informes, incluso James Heckman, Nobel, nos comenta que actuaciones de alta calidad sobre niños en su primera infancia fomentan sus capacidades, lo que permite atacar la desigualdad en su origen. Yo creo que ahí tenemos una brecha muy importante para abordar el tema de la desigualdad. Y en cuanto a las preguntas, yo sí que, mirado el foro en el que ustedes tienen en Internet, sí que me gustaría, si puede ser, que el tema del MIR educativo, ¿no? El tema de las evaluaciones, de esas comisiones de evaluación, de cómo acceder a la formación, ¿no? Si pudiera, si tenemos tiempo, hacernos... Señora González. Sí. Muchas gracias, presidenta. El señor Cortázar de la Rica tiene la palabra. Pues muchas gracias por todas las preguntas. Voy a tratar de ir uno a uno, aunque algunos temas se van a ir superponiendo, pero bueno, a ver si soy capaz.
Señor Oloriz me ha hecho una pregunta. Para empezar, ¿qué sentido tiene un pacto sin ley, un pacto con ley? Bueno, en fin, todo este proceso que comienza ahora, ¿no? Y que de alguna manera está atado a un calendario, ¿no? Yo pienso que entiendo que hay dos vías. La primera vía es un pacto con un amplio acuerdo en esta subcomisión, que luego va al Consejo Escolar y las comunidades autónomas, y un informe que llega al Ministerio, y un Ministerio que, tomándose muy en serio lo que le llega, trata de redactar lo que algunos llaman una ley de bases. Digamos, este es el proceso ideal, ¿no? Casi habermasiano. Ojalá que sea este. Nosotros pensamos que es posible, pero entendemos que, bueno, no sabemos si habrá elecciones, etcétera. Bueno, es un proceso que puede interrumpirse por distintos motivos. Hay otra opción, y es que de aquí a diciembre ustedes se pongan de acuerdo en torno a un documento. Sería el documento educativo más importante que ha habido en las últimas décadas, este documento. Obviamente, asumiendo que tiene un apoyo suficiente, si no, no sería tan importante. Si de ese documento se llega a una decisión común de racionalizar el currículum y llegar a un acuerdo importante sobre el currículum, se llega a un acuerdo en común de poner en marcha un MIR educativo y se llega a un acuerdo en común de tener claro para cuál es el papel de la evaluación y que todas las comunidades autónomas se pongan a trabajar a ello con un horizonte de 5, 8, 10 años, aunque no hay acuerdo de financiación, yo pensamos que esa estabilidad de mínimos sería un bálsamo para que los profesionales pudieran trabajar con unos mejores sistemas y con un mejor horizonte. Entonces, entiendo, y ahora voy a la pregunta del señor Mena, ¿eso podría ser un mal acuerdo? Hombre, desde el punto de vista de los temas que usted me ha planteado, que son, me ha dicho, perdona, pacto sin financiación, eso es un acuerdo laboral, yo personalmente creo que eso solo puede mejorar la situación actual, solo puede mejorarla. Ahora, entiendo que también puede generar una ola de descontento entre el profesorado que, evidentemente, también espera, después de todos estos años, la cuestión de los interinos, que no es un tema menor, un mensaje que, básicamente, la Administración está diciendo ya hemos puesto el sistema, ahora ustedes hagan su trabajo, pero sin un apoyo financiero. Yo aquí he defendido que es importante esa mejora de la financiación, ¿no? Hay una agenda reformista, por ejemplo, la del Reino Unido en la década de los 2000, que acompañó una agenda reformista con una mejora del 1,3 del PIB en la financiación. Todo el mundo se creyó la financiación. Es una manera de decirle a la comunidad. Pero realmente pensamos que una mejora que se traduzca en una ley, en las cuestiones claves del aprendizaje, que al final son las que afectan al día a día de los centros, ya sería una mejora que dominaría al sistema anterior. ¿Significaría que le podríamos llamar pacto? Volviendo a su pregunta de cuál es la polisemia que vamos a utilizar. Pues quizás no. Quizás sería un acuerdo marco de 2020. No sé, habría que buscar la fórmula, porque es verdad que no sería, como se entiende desde el punto de vista de otros países, un pacto nacional. Pero sería al menos una mejora sustancial. Entonces, bueno, entiendo las dudas polisémicas de la palabra pacto, pero también pensamos que un acuerdo de mínimos es mejor que un no acuerdo. Me ha pedido el señor Oloriz, pero también otros, más detalles sobre lo de la escuela concertada. Reconozco que he venido a provocar, porque no hay datos. La realidad es que no hay datos. Ninguna comunidad autónoma, yo no he encontrado en ninguna comunidad autónoma un estudio que diga que la escuela concertada está infrafinanciada en tanto por alumno. No lo sabemos. Yo he tomado dos fuentes que les invito a que miren. El propio informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que parte con datos del INE, que el INE hizo una encuesta de presupuestos familiares, veía cuánto gastaban las familias y veía que, por defecto, una familia que llevaba a su hijo al centro concertado gastaba entre 800 y 1.000 euros más al año que una familia que lleva a su hijo a un centro público. Evidentemente, ahí se puede comentar que hay otros servicios por lo que se paga, pero bueno, yo he tomado ese dato por válido. Es el valor, el precio agregado que hay que pagar, que son unos 80, 100 euros al mes. Habrá variaciones por comunidades autónomas. En fin, no voy a entrar en los detalles porque es un cálculo agregado que, si lo multiplicamos por el número de estudiantes que hay en la escuela concertada, nos da exactamente entre 1.800 y 1.900 millones de euros. Esta es la primera forma en la que lo he mirado. La segunda manera es el informe del Consejo Escolar, que tiene información de los ingresos de los centros. ¿Cómo se financian los centros?
Entonces, no hay información para centros separada para centros concertados privados y privados que se financian por sus propios medios, pero haciendo ciertos supuestos, también he vuelto a hacer una estimación y me dan 2.100 millones de euros. O sea, por 2 vías distintas, de manera alargada, yo he llegado a 2 números parecidos. A partir de ahí, reconozco que seguramente con mejores datos de consejerías, seguramente podemos llegar a cálculo más aproximado, que será una realidad distinta en cada comunidad autónoma. Yo no tengo ninguna duda, pero de momento este es el planteamiento que hago. Entonces, esta es la forma en la que he llegado a estos 2 números y es una modesta propuesta para que quede clara en esta subcomisión. Me ha preguntado por la jornada escolar. Bueno, yo no le voy a negar su experiencia porque suya es, pero lo que sí sabemos de estudios internacionales es que hay un pico de atención que vuelve a surgir después de la comida, sobre 1 hora y media, 2 horas después de la comida, que esto es incontestable, que ya se sabe, que puede ser que igual la formación reglada no sea la que deba de aparecer en ese pico de atención, tanto en primaria y secundaria, que los ciclos son un poco distintos, seguramente, pero que la escuela debe permanecer abierta no hasta las 3, sino probablemente hasta las 5 de la tarde, yo no tengo ninguna duda. Con horarios flexibles, lo que se quiera debatir, pero esto es y no estoy culpando necesariamente al profesorado. Hay muchas fórmulas de resolver esta cuestión. El tema del ministerio, no sé si el señor Mena también lo comentaba, el papel del ministerio. No, ha sido usted. Yo no creo que haga falta una reforma constitucional para definir el papel del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación y su papel se pueden definir claramente, primero mediante un acuerdo político, mediante una ley de base sencilla y luego dotándole del presupuesto suficiente. Es decir, lo que usted llama federalizar el Ministerio se puede hacer por la vía autonómica o se puede hacer por la vía solemne, pero lo que se ejercitó durante los años de la LOE es lo más parecido que hemos tenido a tener un ministerio federal y, por tanto, efectivamente, esto no lo garantiza legalmente, no lo garantiza, nadie dice que no vaya a ser de otra manera, pero eso no significa que no se pueda avanzar en esa dirección mientras tanto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí quería ir también. Respecto a las preguntas del señor Mena, bueno, ya creo que le he intentado responderle sobre la idea del mal pacto. Creo que tiene costes. Creo que un mal pacto no es un mal pacto en los temas que he concretado. Y, por tanto, creo que, bueno, sí habría costes, pero también habría grandes beneficios. No se los voy a cuantificar porque, obviamente, no puedo. Pero sí he hablado del tema de los 3 principios y he hablado de la suficiencia económica. Me ha preguntado también por la función docente. El documento que hemos remitido a la subcomisión, que hoy he vuelto a remitir, contiene toda una propuesta detallada. No me gustaría ser yo el que la detalle aquí porque cometería errores. Ya la defendió el profesor Valle de la Universidad Autónoma y está bastante detallada. Les recomiendo que le echen un ojo. Incluso tenemos una versión todavía más detallada que si quieren podemos, perdón, más larga, más extensa, que si quieren podemos remitirle. Más preguntas. Vale. Las preguntas de la señora Martín. Muchas gracias por sus preguntas. La financiación del 4,4, no sé si se refería a la época de la LOGSE, creo que era más baja que el 4,4, ¿no? Era el 4,4. Vale, pues entonces no se lo discuto. Mira, yo el ejercicio que he hecho de cuantificación de por dónde podría ir una financiación necesaria, no la he mirado en términos de PIB. Lo que he hecho es mirar la estimación del Gobierno del PIB en 2020 y he dividido lo que yo pensaba que podía ser sobre el PIB. Ahora, estoy totalmente de acuerdo de que el PIB no es la medida de todas las cosas. De hecho, creo que sería positivo abrir el debate a otros indicadores. Por ejemplo, el gasto por alumno, ya se ha hablado mucho. A mí me gusta mucho una medida que es el gasto por alumno con respecto al PIB per cápita, porque está teniendo en cuenta alumnos, demografía y PIB, todo a la vez. Y en ese sentido, dado que ahora el PIB per cápita está subiendo, nosotros estamos bajando, ¿vale? Hay otras medidas como la proporción del, digamos, el gasto público que se dedica a educación. Tenemos un gasto público más bien bajo con respecto a otros países de la Unión Europea, pero también tenemos una inversión en educación más bien baja. Por tanto, al final, no, creo que es un 10% ese ratio. Pero al final, cuando habla de estimar el puesto del coste escolar, lo que no debemos caer es en
comparaciones, por ejemplo, entre territorios. No, el País Vasco y Navarra o Asturias invierten 8.000 euros y tal. Bueno, si lo miramos por PIB, la situación se invierte y son Andalucía y Extremadura las que más invierten por PIB. Entonces, hay que tratar de sacar una foto panorámica. Eso por un lado. Por otro, no podemos ignorar, los salarios en el País Vasco, en Asturias, en Navarra, son más altos que en Extremadura. Los convenios que se ejercen a nivel sectorial son distintos y, por tanto, obviamente, si un profesor de la escuela pública gana un 10, un 15, hay un informe, creo, bastante detallado de UGT, un 10, un 15% más que un profesor en Canarias, pues obviamente el gasto por alumno va a ser más alto. Hay otras cuestiones no menores, como por ejemplo la escuela rural, que tiene unos costes fijos muy grandes, porque son escuelas más pequeñas, entonces ponerlas en marcha lleva más recursos. Estoy pensando en Galicia, en Asturias, en Cantabria, tienen más gasto por alumno, pero también tienen más escuela rural. Bueno, ¿alguna cosa más que me ha caído? No. No, vale. Voy a pasar a la siguiente. Sí, el tema del suelo de estabilidad financiera. Ya sé que la financiación de las comunidades autónomas no es finalista, no se les obliga a gastar, tienen su autonomía para hacer lo que ellas consideren. Yo lo que estoy pensando es más bien en un acuerdo entre administraciones, es decir, extender el acuerdo que aquí se llegue a un acuerdo de mínimos en el que las comunidades autónomas, bueno, se comprometen a una cierta inversión, pero no se les puede obligar de alguna manera. Esto es una cuestión política que habrá que negociar en la mesa sectorial. La relación entre financiación y evaluación, efectivamente, dado que nuestro sistema de evaluación externa es prácticamente recién nacido y los proyectos que con esos datos se han hecho son pocos, tenemos poca información. Pero sí quiero recalcar que, por ejemplo, ha habido experiencias notables de proyectos que se han evaluado que luego han desaparecido y que quizás con una evaluación en la mano y esa información pública para todos, pues quizás podrían haber protegido. Creo que es fundamental que las administraciones autonómicas se acostumbren a utilizar esa información para ir evaluando sus distintas iniciativas, proyectos, dotación de recursos hacia estos centros. No estamos tan lejos de hacerlo. Hay algunas que ya lo hacen, que sus técnicos ya trabajan con esos datos, que los monitorean, que incluso se puede hacer de mejor manera. Pero yo creo que es una agenda que es incipiente, va a ocurrir, pero lo que sí es importante es que tengamos un sistema de evaluación claro, que esté sabido por todos, que las evaluaciones de diagnóstico permanezcan, que se mantengan a lo largo del tiempo y que todo el mundo sepa que ese es el patrón con el que cada administración va a medirse a sí misma, que va, digamos, a auditarse a sí misma, ¿no? Si no está claro qué modelo de evaluación queremos, pues obviamente tampoco está claro el uso que le vamos a dar a la evaluación. Por eso creo que es importante una cierta estabilidad en la evaluación para que el binomio financiación y evaluación pues empiece a dar frutos y empiece a darnos, ¿no?, ciertas lecciones que vamos aprendiendo a lo largo del tiempo. Me ha preguntado por las certificaciones, cómo vamos a certificar. Y creo que al final esto nos enfrenta a un dilema inevitable. Podemos dejar todo en mano de los centros que decidan, o podemos plantear un modelo de certificación que no tiene por qué ser ni una evaluación externa o una prueba selectiva, digamos, pero que básicamente mida competencias. Estoy pensando en los países anglosajones o los países nórdicos. Las pruebas de certificación al final de la etapa obligatoria, normalmente los alumnos salen con cada prueba un nivel competencial en 4 o 5 categorías, no una nota con decimales. Esas 4 o 5 categorías nada tienen que ver con una filosofía, con la lógica de una reválida. Entonces, se podría diseñar perfectamente una evaluación competencial común al final de la etapa obligatoria, se podría combinar con evaluación interna para que, obviamente, los centros entiendan que su trabajo día a día tiene una finalidad al final de la etapa obligatoria, pero yo creo que es importante que estén las dos y se puede hacer de manera cuidadosa por técnicos para que no se cometan errores que se han cometido en el pasado. Yo creo que es posible, creo que se puede hacer. Totalmente de acuerdo en el papel que pueden ejercer la cooperación entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Se puede relanzar, se puede hacer, ya se ha hecho y ha funcionado. Ha funcionado porque las administraciones autonómicas valoraban aprender unas de otras cuando había todo este laboratorio de proyectos, el PROA, el Escuela 2.0, el uno, el otro, en fin. Todo esto ha dado frutos que tienen que ver, que son frutos de cohesión, que son frutos de innovación, en fin. Yo creo que hay una experiencia muy positiva que es nuestra, no es de otros, en la que nos podemos mirar.
Respecto a las preguntas de la señora del Partido Popular, me ha hablado de la escuela concertada y de la segregación en resultados. Es decir, que hay disparidad de resultados. Yo aquí no hablo de resultados, yo hablo de acceso y composición de alumnado. Creo que a estas alturas no podemos negarnos que hay una diferencia muy grande entre el tipo de alumnado de la escuela pública y escuela concertada, en especial en aquellas comunidades autónomas que tienen mucha escuela concertada, que son básicamente Madrid, Cataluña y el País Vasco. Y también sabemos que esos 100, 150, 50 euros que al final, de facto, reconozcámoslo, se acaban pagando, suponen una barrera. Son una barrera y es mejor que lo asumamos. Y es mejor que lo asumamos, primero, para resolverlo y para concluir que, de alguna manera, esto contribuye a que haya una especie de selección social. Si es que, a ver, está claro que los alumnados son distintos y muchas veces no tiene por qué ser por voluntad propia. Hay mucha gente que puede querer ir a la escuela concertada pero no puede permitírselo, en fin, o sea que no. Y es mejor que estemos de acuerdo en esto cuanto antes para tratar de resolverlo lo antes posible y que al final la escuela concertada, como decía el señor Oliz, se convierta en un servicio público. Es decir, que de alguna manera entre en la red pública, también en lo que se refiere a la financiación. Hay otros temas también en los que no voy a entrar, pero entiendo que también se refería a otros temas. Con respecto al 1 a 3, no hemos dicho mucho. Nosotros estamos hablando siempre de 3 a 18. Pensamos que es bueno que haya una apuesta por ello, pero que es un tema que prefiero pasar. Y respecto a la propuesta del MIR docente, de nuevo le remito a lo que le he dicho al señor Mena. Tenemos una propuesta muy detallada. Prefiero no estropearla con mis palabras y que ustedes la lean atentamente y, desde luego, estaríamos encantados de clarificar cualquiera de sus preguntas en una reunión posterior. Por mi parte, esto es todo, presidenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Cortázar de la Rica, por su intervención, por las contestaciones a las cuestiones planteadas por los diputados. Y sin más.